AM570, Radio Argentina. Radio Argentina. Plural e independiente. Objetiva y precisa. Radio Argentina. Radio Argentina. AM570, la radio. La radio. ¿Qué hacen los que hacen? Nuestras respuestas al estilo AIME, el estilo de la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias. Dicen que la mujer es sexo frágil. Qué mentira tan absurda. Este programa es auspiciado por la Cámara Argentina de Comercio. Nuestra página www.aime.org.ar. En la intimidad del encuentro te contamos qué hacen los que hacen. Y en la intimidad de nuestro encuentro, Amalia Fensore me va a hablar de sociedades. ¿Qué tema, Susana? ¿Qué tema? Con lo que me dejaste. Pero bueno, hay novedades para las empresas. Yo sé que no todos están mirando el partido. Hay gente que quiere saber cuáles son las novedades que hay en el Código Civil y Comercial dentro de las empresas. La verdad que es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque los cambios en el nuevo Código Civil y Comercial impactan tanto en las empresas chicas, medianas y grandes. ¿Por qué? Porque introduce cambios en lo que respecta a los tipos societarios vigentes. Y vos me dirás cuáles son. Por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. Pero a su vez, no solamente el nuevo código impacta o provoca cambios en estos tipos societarios, sino que introducen nuevas figuras societarias. Obviamente, Susana, esto provocó un replanteo a nivel empresarial. Imagínate que hay una movida importante, porque sociedades es un tema, te reitero, de sumamente interesante, de sumo tratamiento preciso, ¿sí? Donde no puede haber error, ¿sí? De hecho, ¿entendés? Claro. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que, bueno, yo misma como especialista en este tema societario, me encuentro con que mis clientes me preguntan diferentes tipos de consultas que van desde cómo constituir una sociedad, de cuáles las obligaciones de los socios, el tema de las reuniones societarias, el tema de cuanto a la constitución, cómo llegar a hacerla con el organismo que está atrás, que es la Inspección General de Justicia, ¿no? Que el que me está escuchando... La IGJ famosa. La IGJ famosa, que realmente es famosa porque hoy en día hay bastante de movimiento, ¿sí? Y no te estoy hablando por el código que entra en vigencia ahora en agosto, no, sino me contando los trámites que se están complicando un poco. Trámites que están entrando urgente, ¿sí? Y que a su vez lleva todo una tarea, pero no te puedo explicar. Ni hablar si entran simples. Pero bueno, es el organismo que está inscribiendo a las sociedades, el cual merece respeto y que obviamente a esto va a afectar. ¿Que traba o no de pronto la constitución de una actividad? Porque totalmente, totalmente. Un tema de gran innovación también, aparte de lo que venimos hablando, es la incorporación de la figura de las sociedades unipersonales. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las sociedades unipersonales, para el oyente que me está escuchando y que no tiene por qué saber de derecho, son aquellas sociedades en las cuales están conformadas por una sola persona. Y vos me dirás, ¿una sola persona? Sí, Susana, una sola persona, en la cual, si bien hay diferentes debates en doctrina y jurisprudencia con este tipo societario, para mí
en lo particular, es que con los emprendedores se da mucho esto. Sí, y además el marco jurídico está bueno. Te voy a decir por qué. Porque hasta ahora nos veníamos manejando con las sociedades de hecho. Es decir, vos y yo formamos una sociedad, de hecho, en la cual suponte que un empleado nuestro de la sociedad Pepito Mercadería, ¿sí? Vendemos elementos de computación, como acá estaban nuestros compañeros. Tiene un accidente. Respondíamos nosotras dos con todo nuestro patrimonio, lo cual me parece, no sé a vos, sumamente riesgoso. Claro que sí. Entonces, con esta figura nueva, venimos como a salvar, ¿sí?, ese espacio en blanco, ¿sí?, que es de sumamente importante, o sumamente importancia, mejor dicho. Pero vos me decís, o me dirás, bueno, ¿y por qué entonces venían haciendo las sociedades de hecho? ¿Ya no están mal las sociedades No, o de sea, hecho? el tema es el siguiente. Las sociedades de hecho se venían haciendo por una cuestión, por ejemplo, de abaratar costos, ¿no? Constituir una sociedad implica un movimiento detrás importante. Tenés los honorarios del abogado, si es una sociedad que se hace por instrumento privado, honorarios de escribano, ni hablar de todos los honorarios o los trámites que te cobra IGJ o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, en el caso de que sea una sociedad en que se inscriba en provincia, organismo idéntico a IGJ, para el que no sabe del tema. Entonces, bueno, obviamente lo hacían más que nada por esto. Por eso yo creo que este tipo de sociedades unipersonales viene a, bueno, más allá de sus debates que haya, el que está de acuerdo o no, porque también imagínate que se contradice. Es una forma de proteger al emprendedor. Sí, pero también, ¿no?, se contradice porque vos fíjate que la ley, en el nuevo código, te va a decir que tiene que hacerse bajo el tipo de una sociedad anónima. Entonces vos me dirás, una sociedad anónima con una sola persona. Entonces ahí vemos las contradicciones, ¿no? Por eso, gente que está o no de acuerdo. Ay, qué difícil. Bueno, mira, ¿qué te parece si vamos a un tema musical y seguimos con sociedades? ¿Cómo no? Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi niña. Hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordará, y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré, entre las sombras escondidas. Qué lindo que canta. Estábamos hablando justamente con Amalia sobre el cigala. Le puso así un poquitito de calorcito a este tema de sociedades, y ya que estamos con el cigala, te voy a preguntar, Amalia, estoy hablando con Amalia Fensore, abogada, experta en tema de sociedades, como se habrán dado cuenta, ¿no? Ya que tenemos esta cortinita que nos deja Gastón, ¿se admiten las sociedades entre cónyuges? Sí, el nuevo código hoy en día, o sea, admitir se admitían de acuerdo a la ley vigente, porque el código aún no entró hasta agosto en vigencia, pero las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, y hoy en día se admiten bajo cualquier tipo, ¿sí? O sea, cualquier tipo que la ley establecen, que son mucho más, a saber, cual que entienda del tema, sociedades colectivas, capital industria, típicas, o sea, es amplio el abanico, se admiten en todo tipo de sociedades. Bueno, perfecto. Y con respecto a otros cambios societarios que trae la reforma del nuevo Código Civil y Comercial, ¿qué podés decir? Mira, lo más importante es saber, en principio, que obviamente el régimen de nulidades se modifica justamente porque la ley incorpora en su artículo primero las sociedades unipersonales. Entonces, como veníamos hablando antes, al incorporar este tipo de sociedades hay un régimen de nulidades, ¿no es cierto?, que se tiene que modificar. ¿Sabés qué pasa, Amalia? Para los que no estamos acostumbrados al lenguaje de derecho, es muy árido este tema, es decir, es muy difícil meterse.
Bueno, vos lo que tenés que saber, o el oyente que me está escuchando, es... ¿Qué hace una persona como nosotros? Nos reunimos acá en la radio y decimos, queremos constituir una sociedad. ¿Qué hacemos? Hoy en día nos manejamos con dos tipos de sociedades, además de haber varias, que son las que manejan el mercado, ¿no? La sociedad de responsabilidad limitada, que la podemos hacer nosotros, un poco de más socios podemos tener, que es la que se aplica con un capital normal, que no llega a ser de mucho monto, como si no sería una anónima, y nos manejamos nosotros y tenemos un gerente, que va a ser alguna de nosotras dos o quien la conforme, vamos a tener un libro donde vamos a anotar todas las reuniones que hagamos, todo esto lo vamos a pactar y lo vamos a plasmar en un contrato, que vamos a hacer como si fuera un contrato de locación, y lo va a certificar el escribano, a su vez. También lo podemos hacer por escritura, no es que solamente lo vamos a hacer por un contrato. Si es por escritura, lo ve el escribano. ¿Qué hace el escribano o el abogado en un contrato? Plasma nuestra sociedad. ¿Qué va a decir? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál va a ser el gerente? ¿Cómo se va a manejar la parte interna de la sociedad? Y lo mismo pasa si fuera una anónima, nada más que vamos a tener, en vez de un libro, 2 libros en la asamblea de directorios, porque obviamente en vez de un gerente va a haber un director, un presidente, ¿no es cierto? Sí, porque es más grande. Pero eso figura. Es lo que tiene que saber la gente, no asustarse cuando uno habla de sociedades, porque asusta. Sí. Es un tema muy lindo, a mí me fascina. Además, el mercado prácticamente trabaja con esto. Y no hay que tener miedo. Tiene sus costos, como todo. Vos fíjate que hasta un contrato de locación, si vos querés realizarlo, certificás mínimamente la firma por escribano, con lo cual tenés el costo de certificación, el costo del sellado. Pero bueno, que es una garantía. Obvio, pero bueno, es una garantía, imagínate, es una garantía para alguien que está contratando, ¿no es cierto?, una propiedad. Imagínate cómo vamos a tener una garantía en el tema de una sociedad, aunque sea de responsabilidad limitada, ¿sí? O la unipersonal. Y pasamos para ir cerrando, sí, que nos quedan unos minutitos. ¿Qué sucede con las uniones convivenciales en el nuevo código? Y pasamos ya a derecho de familia. Sí, este es un tema más interesante. Seguramente el que está en la casa o la señora está escuchando a ver qué pasa con su pareja. En realidad las uniones están ahora, de acuerdo al nuevo Código Civil, están un poco más, resguardadas, ¿no? Lo que sí hay que tomar en cuenta que si bien se pacta, ¿no es cierto?, hay uniones convencionales, se pacta todo, alimentos, etcétera, los acuerdos famosos que acá no se aceptaban antes, que son los acuerdos prenupciales, ¿no? Con ese miedo que tiene la gente, ¿no? La gente que además tiene mucha plata, de quién se queda con algo, quién con el otro. Los futbolistas, exacto, por ejemplo, ¿no? Pero lo único que hay que tener en cuenta, que eso sí no modifica el código, es la materia del derecho sucesorio, ¿sí? O sea, en las uniones, de las uniones, el concubinato, por así decirlo vulgarmente para que la gente entienda, no van a tener el derecho sucesorio. ¿Por qué? Porque obviamente eso es el matrimonio, eso claro, sí no se modificó. O sea, van a tener algunos otros derechos que de hecho... Pero los hijos sí. Sí, todo eso se mantiene exactamente igual y no es como un matrimonio. Sí. Pero digamos, van a estar más resguardados. Las parejas, no las personas físicas. Exacto. Imagínate también, suponete que estamos conviviendo, vos y yo, ¿no es cierto? Y vos hombre y yo mujer, obviamente, o no, porque ahora se acepta el matrimonio igualitario, claro, de acuerdo al nuevo código. Bueno, vos pagás el alquiler de la casa y yo quizás no tengo trabajo o algo, y bueno, el juez puede pactar, atención acá que ahí sí va a haber pelea, hoy seguro con las uniones entre cónyuges, puede pactar, decir que tenga una renta, que se le pague claro, la renta hasta que esa persona, digamos, encuentre un trabajo, etcétera. Que me parece, digamos, razonable, porque eso pasa en los matrimonios, claro, o sea que no estamos tan lejanos. No hay que desproteger al que fue pareja. Exacto, ¿no? Pero te reitero, lo único que no se incorporó es en el orden sucesorio, ya me mareás porque hablamos de todo. Pero me parece lógico, porque si no, no se distinguiría de la figura del matrimonio. ¿Vos tenés alguna página web si alguien te quiere hacer una consulta? Sí, obviamente yo tengo la página, Derecho Societario. Bueno, si googlean mi nombre, Amalia Fensore, van a encontrar la página del blog mío, pero si no, me pueden también consultar a mi mail, ¿sí?, que es Amalia con M, Fanny, 2N e Y, Fensore,
con F al principio y S después, @hotmail.com. Y si no, escriben ahí. Y si no, Amalia Fensori, van a encontrar cosas mías. Y si no, con AIME Radio, lo mismo, @aime.org.ar, y yo derivo la consulta. Exacto. Amalia, nos están proponiendo un brindis, ¿no? Perfecto. Siempre cerramos con esta canción. Ojalá ganemos, que no tengo ni idea cómo va el partido. Bueno, siempre me despido con un graffiti en una de las paredes de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Leí esto: no a la donación de órganos. Firmado Yamaha. Hasta la semana que viene. Un gusto. Chau, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepiento. Somos